Hola, muy buenos días. Ya estamos el día de hoy a miércoles 19 de octubre. Estamos grabando nuestro devocional número 8. Hemos crecido mucho, hemos sido muy bendecidos. Ayer aprendíamos acerca de la vida de Ismael. Un día antes yo ya les hablaba acerca de la vida de Jacob, hijo de Isaac. Y hoy vamos a hablar acerca del otro hijo de Isaac. Sabemos que Isaac tuvo gemelos y el primero de ellos se llamó Esaú, que después lo conocen como Edom. ¿Quién es Esaú? Bueno, Esaú fue el primer hijo que tuvo Isaac al nacer gemelos. Fue el primero de ellos que nace de Rebeca, del cual Jacob se agarra del talón de pie. Déjenme leerles este pasaje de la escritura que está en Génesis 25, a partir del versículo 27, que nos narra, nos explica un poco cómo fue que Esaú vende su primogenitura. Uno de los pasajes claves en la vida de este hijo de Jacob. Dice la escritura, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, porque comió de ese guiso rojo. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es evidente darnos cuenta que las diferencias entre Jacob y Esaú ya venían desde el momento de nacer. De hecho, la escritura nos narra, antes de que naciera Jacob y Esaú, cómo los niños peleaban en el vientre de Rebeca. Y cómo Dios le dice a Rebeca que él confirmaría su pacto con el menor, no con el mayor. Y sabemos que el menor fue Esaú. Bueno, estas diferencias se profundizaron a medida que crecían ellos como niños. Esaú, como lo acabamos de escuchar en la escritura, nos dice la palabra de Dios que él era diestro en la casa, hombre de campo. Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Estas diferencias ahondaron también en una división entre sus padres. Isaac tenía su favorito, Rebeca tenía su favorito. La escritura dice que Isaac amó a su rústico hijo Esaú, mientras que Rebeca amaba a su hijo más hogareño, Jacob. Y podemos ver que Jacob también tenía la habilidad de cocinar, ¿no? Otra cosa que quiero decirte es que Esaú se caracterizaba por una vida impaciente. Y esa vida impaciente y su avidez por querer comer o por querer satisfacer sus necesidades contrastaba con el carácter calculador y manipulador de Jacob, del cual ya habíamos hablado el pasado lunes. Esaú estuvo dispuesto a canjear su primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? El derecho que el primer hijo varón tenía de recibir una doble porción o quizás una triple porción de la herencia del padre o de la familia, por la posibilidad de comer un poco del guiso rojo que estaba preparando Jacob. Por esta fatídica decisión, Esaú pasó a llamarse Edom, el rojo, o eso es lo que quiere decir, nombre que llevaría el pueblo de su descendencia, y como Jacob le hizo jurar que vendería su primogenitura, dicha decisión era inalterable. Interesante darnos cuenta eso solamente en la escritura. Ahora, déjame decirte algo más. El sentido común muchas veces no es tan común. De hecho, el hilo conductor en muchas de las decisiones que toma Esaú es que no tienen sentido sus decisiones. La vida de Esaú estuvo tan llena de elecciones de las que debe haberse arrepentido amargamente. Bueno, yo me pongo a pensar, yo creo que Esaú era como muchas veces somos tú y yo, o muchas personas que tomamos decisiones a la ligera con tal de satisfacer nuestra necesidad inmediata.
Parece que Esaú también fue una persona a la que le resultaba difícil considerar las consecuencias de sus decisiones. Híjole, y aquí otra vez nos vuelve a llamar la atención la escritura, o al ver esta característica, ¿cuántos de nosotros nos cuesta trabajo dimensionar las consecuencias de las decisiones que tomamos? Vean cómo reaccionaba Esaú. Él reaccionaba ante la necesidad del momento. Él buscaba satisfacer su necesidad del momento. Hoy en día muchas personas dicen, vive el momento, vive la vida. Esaú lo hacía. Él reaccionaba a la necesidad del momento sin darse cuenta de lo que estaba sacrificando para satisfacer esa necesidad. En este caso, lo que acabamos de leer es que él sacrificó su primogenitura. El ejemplo más claro de esta debilidad es que él cambió su derecho de nacimiento por un simple plato de guisado. También podemos leer, si tú sigues leyendo la historia de Saúl, que él sacrificó la gracia con sus padres, eligiendo esposas en oposición directa a lo que sus padres le habían recomendado. Él se casó con mujeres paganas, ahí de la región de Canaán. Inclusive cuando vio y se dio cuenta que Jacob huye y Rebeca lo protege diciendo, no, ¿acaso quieres que también se case con mujeres de aquí? Déjalo que se vaya y que se case con mujeres de nuestra descendencia. Él sintió o él se dio cuenta que sus papás estaban molestos y fue, dice la Biblia, fue y tomó una mujer de las hijas de Ismael. Y me surge a mí esta pregunta y quiero que medites en ella. ¿Qué estás dispuesto a cambiar por las cosas que quieres? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Estás viviendo a la luz de lo que Dios quiere en tu vida o estás siempre buscando obtener cosas para tu beneficio propio? ¿Te encuentras a veces dispuesto a negociar cualquier cosa por lo que sientes que necesitas ahora? Haces lo que sea para obtener ese trabajo que quieres, o ese vestido, esos tenis, esos zapatos, ese reloj, ese teléfono que quieres, o esperas en el plan de Dios para obtener lo que Dios ha decidido que es para ti. Son preguntas interesantes. Déjame decirte otra. ¿Incluyes a tu familia, la integridad de tu cónyuge o la integridad de tus padres, si eres soltero, si no tienes esposa, tu cuerpo o tu alma en esos tratos? ¿Sientes que a veces las cosas, las partes más importantes de la vida se te han escapado mientras te aferrabas a otra cosa? Si tu respuesta es sí, por lo menos a una de estas preguntas, estás en una posición muy similar a la de Saúl. Puede ser que una profunda ira, que en sí misma no está mal siempre que dirijas la energía de esa ira a una solución y no hacia ti mismo o hacia los demás, como lo hacía Esaú, sea la causa de tu problema. Tu mayor y nuestra mayor necesidad se vuelve el encontrar un punto local que no sea lo que necesito ahora. El punto local digno es siempre Dios. Una relación con Él no solo nos da un propósito final a nuestras vidas, sino que también se vuelve en una guía diaria para vivir. Y no olvidemos, hermanos, que tú y yo gozamos de una relación personal con Dios. No nos olvidemos que estamos en la libertad de poder hablar con Él, de poderle decir, Señor, estoy enojado porque no tengo esto. Señor, estoy enojado porque esto no salió como yo quería que saliera. Señor, tengo ganas de tomar esta decisión, pero ya de antemano yo sé que no es bueno. Porque, hermanos, realmente muchas veces tú y yo sabemos cuando la decisión que estamos tomando es o no para nuestro bien. Muchas otras veces lo hacemos en ignorancia y no dimensionamos las consecuencias de esas decisiones. Pero en la mayoría de ellas, Dios te muestra que no es correcto. Por eso es importante tener esa comunicación con el Señor y no buscar decisiones que satisfagan únicamente nuestras propias necesidades. No caigamos en, el, en la conducta que mostró este Esaú. Déjame hablarte un poquito de las fortalezas y aciertos de Esaú. Vemos y aprendemos que Esaú, perdón, fue el padre de los edomitas, una nación que estuvo en constante conflicto con Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Fue conocido por su
habilidad con el tiro con arco. Fue capaz de perdonar después de una ira explosiva. Y si tú pones a detalle en análisis este perdón que hace Esaú, vemos que es totalmente influenciado por la obra de Dios, ¿verdad? Por fin Jacob se rinde ante Dios y entonces Dios cambia el corazón de Esaú ¿para qué? Para perdonar a su hermano, ¿verdad? Vemos como debilidades de Esaú que él se enojaba, él permitía que su enojo lo llevara a tomar decisiones no acertadas. Cuando Esaú se enfrentaba a decisiones importantes, su tendencia fue la de elegir en función de la necesidad inmediata más que del efecto a largo plazo. Y aprendemos que Dios permite que ciertos eventos en nuestras vidas logren sus propósitos generales, pero seguimos siendo responsables por las decisiones, por las consecuencias inmediatas de eso. Es importante tener en cuenta siempre las consecuencias de cada decisión que tomamos. Es posible tener una gran ira, es posible estar muy enojado, sin embargo, también es posible no pecar. Y hay un versículo que nos habla acerca del carácter de Esaú. Interesantemente lo encontramos hasta el libro de los Hebreos, donde nos da un poco más de luz. Dice el versículo Hebreos capítulo 12, versículos del 16 y 17, lo siguiente. Voy a leerles desde el 15, Hebreos capítulo 12. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento que la procuró con lágrimas. Y estas palabras de la Reina Valera nos vuelven un poquito insensibles a la profundidad de lo que nos quiere transmitir. Recordemos que la palabra fornicario quiere decir alguien que se involucra en un pecado sexual. La palabra profano quiere decir alguien indiferente a las cosas de Dios. Y veamos cómo en el versículo 16, estas son las características que la escritura le da a Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano. Y luego dice, ¿cómo Esaú? Esaú era una persona enfocada en sí mismo. Esaú era un profano, era alguien ajeno a las cosas de Dios. No le importaban las cosas de Dios. No nos olvidemos que estamos hablando de la tercera generación después de Abraham. Y no nos olvidemos que Abraham fue aquel que recibió ese pacto directamente con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham que de su descendencia, ¿verdad? Que de su descendencia habría bendición para toda la tierra. Y Abraham confirmó el pacto con la circuncisión a Isaac. Y obviamente Isaac siguió cumpliendo con esa señal del pacto, circuncidando a Jacob y a Esaú. Ellos traían la marca visible de ese pacto que Dios había hecho, Dios con ellos. Pero Esaú era indiferente a ello. Y así como aquí en el libro de Hebreos nos dice que también tiene características de un fornicario, era alguien que se involucraba habitualmente en pecado sexual, lo vemos reflejado en que no esperó el tiempo adecuado para la mujer que sus padres querían para ellos. Casándose así con dos mujeres de Canaán, no con una, con dos. Muchas veces estas pueden llegar a ser unas de nuestras conductas. Muchas veces nosotros podemos volvernos amadores de nosotros mismos y dejar de ver claramente el propósito que Dios tiene para nosotros. No nos olvidemos que en el momento que tú y yo pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, fuimos creados, fuimos hechos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito en tu vida y en la mía. Y el propósito central, el propósito general en tu vida y en mi vida es que prediquemos el evangelio, para que cuando identifiquemos conductas pecaminosas en nuestras vidas,
lleguemos en arrepentimiento a Dios y cambiemos. Pero cuando veamos personas que también necesitan de esa gracia, les prediquemos el evangelio. No te olvides que en esa cruz Jesús murió pensando en ti y en cada pecador. No te olvides de dar esa gracia a las personas que también la necesitan. Cada que tengas una oportunidad, recuérdales que Cristo murió por sus pecados y que resucitó de los muertos. Y que solamente a través de su confianza en Jesucristo, ellos pueden apropiarse de esa verdad que nos da vida eterna. Amados hermanos, reflexionemos un poco más en la vida y en la historia de Saúl. Si quieres profundizar más y ver detalles específicos acerca de la vida de Saúl, te invito a que vayas a tu Biblia, al libro de Génesis, y lo vas a encontrar del capítulo 25 de Génesis al capítulo 36. Acordémonos que a partir del capítulo 25, el libro de Génesis nos va a detallar a profundidad, específicamente, detalles de la familia de Isaac, de Jacob, que cambiaron su nombre, perdón, de Isaac, que tuvo a su hijo Jacob, y que cambiaron su nombre a Israel. También encuentras la historia de Esaú, hermano de Jacob, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2, ahí es mencionado. Y también Pablo menciona a Esaú en el libro de Romanos 9, versículo 13, y como lo acabamos de leer en Hebreos, también es mencionado en el capítulo 12, versículos 16 y 17. Déjenme hacer una oración por ustedes el día de hoy, en este ombligo de semana, siempre animándoles a tener un tiempo especial con Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra. Padre bueno, gracias por la palabra que hemos podido hallar en la vida de Esaú. Gracias porque hemos podido ver características importantes en su vida, Señor. Y gracias porque nosotros también podemos responder en fe a esas características que si nosotros caminamos en ellas puede ser que tengamos consecuencias, Señor. Pero que si nosotros obedecemos tu palabra, obedecemos cada consejo que nos das en ella, podemos ver en la vida de Saúl una alerta para que no cometamos los mismos errores. Padre, yo te pido por cada hermano en la iglesia que va a ver este devocional y por aquellas personas a las que será también compartido. Bendíceles y que nuestro Señor Jesucristo sea su Señor, su único y suficiente Salvador. Te damos las gracias, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos. Dios les bendiga.